Buenos días, nos encontramos con ustedes aquí para estas jornadas de actualización teológica. En concreto hemos elegido comentar algo del Evangelio de Juan, el capítulo 3 o gran parte de este capítulo 3, que es el diálogo de Jesús con Nicodemo, el fariseo. Según un antiguo artículo aparecido en la famosa revista bíblica argentina, que había sido fundada por Monseñor Straubinger, en la primera década, la primera mitad del siglo XX, en los años de la guerra, un tal Monseñor Canovay, que era nuncio en Argentina, escribió una reflexión sobre Jesús y Nicodemo, donde decía, entre otras cosas, que cuántas veces he pensado en el episodio de Nicodemo, en el tercer capítulo de Juan. Nicodemo es el tipo del intelectual de su tiempo, docto, estudia, conoce lo que constituye toda la civilización de su nación. La Torá, básicamente. Jesús reconoce esta dignidad. De hecho, lo llama maestro en Israel. Nicodemo era hombre de libros, sus manos huelen a pergamino, de rótulos de la ley, entre los cuales ha consumido su vida. Y ciertamente está animado de una preocupación religiosa sincera, una profunda preocupación religiosa. En él vive el deseo fuerte y ardiente de Dios que constituye la mejor parte del alma hebrea. Hay en él además algo de la rectitud interior, de la orientación firme de la vida entera al servicio y el amor de Dios. Por eso esa necesidad de venir a encontrar a Jesucristo, nada menos, aunque sea de noche. Y sobre esto vamos a desarrollar entonces un pequeño ensayo exegético que hemos hecho siguiendo algunos autores, entre ellos también a Santo Tomás de Aquino en su comentario, donde ciertamente tiene reflexiones que son de gran importancia. En primer lugar, entonces, el diálogo de Jesús con Nicodemo lo hemos titulado Respuesta al problema esencial del hombre moderno, porque en cierto modo se asemeja Nicodemo al hombre moderno, al menos en cierto modo, o a lo mejor del hombre moderno, digamos, al que realmente tiene una cierta, está animado a una cierta búsqueda de la verdad, aunque la mayor parte de la civilización moderna no. Pero aún no se cierra, aún no se abre a la contemplación de la fe. Bien, San Tomás de Aquino dice que sitúa este capítulo en el contexto del entero Evangelio, como suele hacer San Tomás en todas sus obras, especialmente en sus obras exegéticas. No son capítulos separados y tampoco los evangelios son evangelios separados totalmente, si bien reconoce un autor a cada uno, sino más bien forma parte de una unidad, el texto bíblico. Él dice que aquí, si tomamos el relato desde el final del capítulo 1, después del prólogo, y claramente el prólogo tiene otro tipo de estructura, es otro tipo de composición, aunque sea del mismo Juan. En los capítulos anteriores, el evangelista dirá, mostró el poder de Cristo para cambiar los elementos de la naturaleza con los milagros, aludiendo especialmente al milagro de Caná de Galilea, la transformación del agua en vino que tuvo lugar en el capítulo 2. Esto para empezar a manifestar su mesianismo. De hecho, el mismo evangelio dirá que el primer signo para manifestar su mesianismo y su gloria fue el de la transformación del agua en vino en Caná. Aquí, en cambio, la principal intención del autor consistirá en mostrar la eficacia de dicho poder con la restauración de la gracia en el hombre, el único capaz de esa gracia. Se mostró el poder divino sobre los elementos naturales, ahora sobre los que poseen también una dimensión espiritual. Esta regeneración espiritual puede también clasificarse del siguiente modo. En primer lugar, la relacionada con los judíos, diálogo con Nicodemo, aquí el que trata. ¿Por qué? Porque evidentemente había una cierta, como Cristo mismo lo hará indicar, una cierta prioridad en el transmitir su mensaje de salvación a Israel, porque fueron los primeros, como dirá San Pablo, en recibir las promesas de Dios. Y luego aquella con los gentiles o no judíos, el diálogo con la mujer samaritana de modo particular. Luego lo hará sobre el modo de concesión de tales beneficios como la creación corporal,
la curación corporal, que es la que relata en el capítulo 5 del Evangelio al curar al paralítico de Betsaida o de la piscina de Betesda. Después ya pasará a otros momentos de revelación más importantes y densos, como será, por ejemplo, el discurso del pan de vida del capítulo 6, donde ahí ya va a haber una clara figuración o prefiguración de la Eucaristía. Bien, sobre el comentario, seguimos entonces algunos autores, también entre ellos a Tomás de Aquino. Dice que había un hombre entre los fariseos llamado Nicodemo, aquí tenemos el nombre en griego, Nicodemos, dignatario de los judíos. Este fue de noche a ver a Jesús. El nombre Nicodemo es vencedor en el pueblo, es un nombre griego, era común en la época ya helenística, o sea, en el judaísmo tardío de antes de 2 siglos anteriores a Jesús o 3 hasta por lo menos siglo II de nuestra era, que usaran nombres los griegos, sobre todo aquellos judíos más notables. Flavio Josefo, gran historiador de la antigüedad, dice que este nombre era existente entre los judíos del siglo I. El Talmud babilónico, recolección de dichos de los rabinos y sentencias, habla de un cierto Nakdimon Ben Gurion, o sea, podemos decir un apellido, un segundo nombre judío, pero Nakdimon claramente es el mismo nombre de Nicodemo en hebreo. Hombre rico y generoso de Jerusalén antes del año 70. El nombre era común, no quiere decir que sea el mismo Nicodemo que habló con Jesús, pero muestra que el nombre era común. El Evangelio lo menciona aún 2 veces y es la única fuente histórica del Evangelio que habla de este hombre. Era un dignatario o líder de los judíos, la Vulgata latina traduce como Princeps Iudeorum, notable de la nación judía, miembro del Sanedrín. Fue de noche a ver a Jesús. Algunos subrayan el significado simbólico, porque en la noche están las tinieblas significan el reino del mal, la ignorancia. Habría algo parecido en el capítulo 13 del Evangelio, donde Judas deja la luz estando en el cenáculo, ¿no? Cristo le dice que lo que tenga que hacer es verlo pronto, para entrar en la noche de Satanás, mientras que Nicodemo pretende pasar las tinieblas a la luz, ¿no? Un movimiento contrario. A un nivel natural, el ir de noche puede haber sido una medida prudencial por temor a los judíos, o bien porque era el momento propicio para un coloquio más íntimo. Fue también Nicodemo que lo había visitado de noche. Después de recibir el bocado, Judas salió y era de noche, en el capítulo 13. 3 partes fundamentales hay en este diálogo según el comentario de Santo Tomás de Aquino. La primera, Nicodemo reconoce a Jesús como maestro venido de Dios, así lo llama, porque aquí se ve su sinceridad. Dice, ninguno puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Ya era Jesús conocido a este momento de su vida pública, apenas todavía los primeros tiempos. Jesús aprovechará para revelar ahora parte del anuncio de la nueva alianza que se iba a sancionar. A Jesús basta un poco de buena voluntad para que ya empiece a revelar. Solamente que evidentemente esto va a requerir una purificación y un proceso, como lo requirió también en los apóstoles. Aquí le va a plantear la necesidad de nacer de lo alto o bien nacer de nuevo. Vamos a ver que el adverbio se puede traducir de ambos modos, de la que luego veremos ciertos matices. Después, dada la incapacidad de entender de parte de su interlocutor, especifica más el significado de este nacer del alto. Significa nacer del agua y del espíritu. Una segunda parte de la nueva pregunta de Nicodemo, en el versículo 9, reflejo de su incredulidad, propio de un maestro de Israel. Le dirá Jesús, eres tu maestro y no entiendes estas cosas. Jesús responderá que todo pasa por recibir el testimonio y creer en el enviado de Dios. Porque dirá que para ello bajó el Hijo del Hombre, usa este término, en este caso, el Hijo del Hombre. Coincide con una profecía, era reconocible para un judío docto porque coincide con la visión de Daniel 7:13, la cual a su vez Jesús va a citar después al final de su vida pública en el discurso escatológico así llamado, que lo tenemos en 3 evangelios y también
delante de Caifás, como el Hijo del Hombre, veréis el Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo. Esta visión de un Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo estaba ya en Daniel. Pero aquí él agrega algo, que este personaje será misteriosamente levantado, y lo compara con la serpiente de bronce que Moisés hizo levantar en el desierto para curar a los israelitas mordidos por las serpientes. Se exigirá el creer para tener la vida eterna, no ya en las profecías del Antiguo Testamento, sino en el Hijo unigénito, añadiendo un elemento totalmente novedoso en la revelación. El creer en una persona y en el testimonio de una persona. Hasta ese momento había sido siempre creer en Dios, que habló a través de sus enviados, del cual Moisés era el principal. Dicho proceso tendrá como resultado un juicio, dirá Jesús. Un juicio simplifica una separación entre dos, puede ser dos tipos de criterios, dos ambientes, también se aplica a las personas, en el cual el factor de discernimiento será la luz que pondrá descubierto las obras, las que determinarán si el creyente es digno o no digno de la vida eterna. Ahora, entonces las obras manifiestan la importancia de la fe. Aquí ya se ve lo que será propio del Nuevo Testamento justamente. Bien, en el versículo 3, cuando ante la primera intervención de Nicodemo, Jesús responde con una primera revelación. Dirá, si alguien no es generado de lo alto, no puede entrar en el reino de Dios. Y dirá más tarde, si alguien no es generado del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Es generado, se usa aquí un pasivo del verbo en griego, del verbo genao, que significa generar como engendrar. Aquí entonces en el pasivo significa ser generado de un principio masculino o también nacer de un principio femenino, analogando, digamos, un proceso al otro. Ambos significados posibles para la raíz hebrea yelde o YLD, de la cual el término griego es traducción. El término genao es traducción. La vieja edición latina utilizaba renasci, renacer, y la Vulgata tradicional usa el mismo verbo para el versículo 5, donde aquí también hemos dicho, ¿no? Vuelve a repetir Jesús que hay que nacer de nuevo. Como hace notar Orígenes, la Nueva Vulgata corrige. La Nueva Vulgata es una edición corregida, oficial de la Iglesia, y dice natus fuerit. Existen textos paralelos en San Juan que inclinan la balanza más hacia la idea de ser generado que a la de nacer. Es decir, natus fuerit de algún modo está indicando quizás una concepción un poco más, menos carnal del renacer. Le dio potestad para llegar a ser hijos de Dios, dice Juan 1.12. Y lo mismo en la primera de Juan 3.9, todo el que ha sido generado de Dios no peca, porque su germen permanece en él y no puede pecar porque Dios ha sido generado. Bien, aquí el de nuevo o el de lo alto es la traducción gramatical del adverbio anothen en griego. A favor de esta expresión como original está el hecho que Nicodemo preguntará cómo puede un hombre nacer una segunda vez, o sea, a favor del hecho de que traduzcamos como de nuevo. Las versiones siríacas se inclinan por la raíz darish, que significa también de nuevo, lo mismo muchos padres de lo alto y la vieja Vulgata. El adverbio anothen, si vamos al caso más literal, significa más bien de lo alto, pero también puede traducirse como de nuevo. Y a favor del alto implica un lavado de regeneración, razón por la cual Jesús dice a Nicodemo que si no se nace del agua y del Espíritu, no se recibe el Espíritu ni si es hijo de Dios. Dicho lavado de regeneración fue preanunciado por el precursor y explícitamente en la enseñanza de los apóstoles. El Concilio de Trento, por ejemplo, Tito 3.5, no nos salvó por las obras de justicia que hemos realizado, sino según su misericordia por el baño regenerador y renovador del Espíritu Santo. El Concilio de Trento declaró que dicho texto de Nicodemo, aquí del diálogo Nicodemo 3.3 y 3.5, contiene la afirmación del bautismo como sacramento, o sea, de que Cristo está diciendo que es necesario el bautismo, que es el bautismo cristiano del agua y del Espíritu para la salvación.
y además lo instituye como sacramento, al menos lo instituye o lo señala como sacramento, y que las palabras de Cristo no pueden interpretarse en un sentido metafórico como lo entendió el protestantismo para este texto. Bien, en el versículo 3.6 pasa a hablar de la necesidad de nacer de nacido de la carne, y lo nacido del espíritu es espíritu, mientras que lo nacido de la carne es carne. Lo que puede parecer una afirmación tautológica y redundante, porque evidentemente pareciera que está diciendo lo mismo, no es más que una ilustración mayor de Jesús, para que Nicodemo pueda superar su comprensión meramente farisaica y material de la ley. Recordemos que Jesús ha dicho maestro de Israel, ¿no? Era propio del maestro de Israel una comprensión determinada de la ley, un poco más material, evidentemente. Bien, se cumple lo afirmado por San Pablo: el hombre animal no entiende las cosas del espíritu, y también las cosas divinas nadie las conoce si no es el espíritu de Dios. San Tomás afirma que aunque la objeción de Nicodemo pueda parecer natural, en el fondo es ridícula, porque Cristo habla de regeneración espiritual, mientras que él lo entiende de regeneración carnal. Así también son ridículos todos los argumentos que se adoptan para impugnar las cosas de fe, porque fallan en considerar y aceptar el objeto mismo de la escritura, en definitiva, que son las cosas de fe. Evidentemente uno dirá, bueno, era difícil para Nicodemo entenderlo de otro modo en ese momento, y de hecho él expresa esa dificultad. Pero también es cierto que era lógico pensar que una persona a la cual Nicodemo había tributado ya cierto honor, porque lo encontraba lógico en lo que hacía, cuando dice: nadie puede hacer los milagros que tú haces y si no viene de Dios, era lógico que se preguntara si las palabras de Jesús no tenían por fuerza necesariamente una interpretación más espiritual. El Espíritu sopla donde quiere, tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así sucede con lo que ha nacido, quien ha nacido del Espíritu. La expresión el Espíritu sopla donde quiere y tú oyes su voz se facilita en la lengua original gracias al juego de palabras, pero en este caso es válido tanto en griego como en hebreo, ya que en hebreo ruach, espíritu o viento, lo mismo que neuma en griego. En griego tiene incluso la asonancia neuma y mnei, o sea, el espíritu y expira o sopla. El espíritu es aquel que sopla. Esta ventaja la tenemos también en el griego. Bien, el oír su voz posee un aspecto material, por lo que la primera aparición del término neuma puede asociarse con el viento. Sin embargo, al final del versículo 8 te dejan claro que se trata de un fenómeno real. Lo mismo sucede con quien nace del Espíritu. Hay como un progreso en la exposición del pensamiento. En primer lugar, la referencia es a la efusión en sí misma y a su dimensión sacramental, y luego pasas a hablar del Espíritu en su dimensión personal. Tú eres maestro en Israel y no conoces estas cosas. Ser maestro en Israel se contrapone lo que le dice Jesús aquí, versículo 10, se contrapone al versículo 2, maestro venido de Dios, que le dice Nicodemo a Jesús. Dicha expresión tiene también su razón de ser, el razonamiento de Jesús y su posición, porque buscará hacerle entender a Nicodemo que sus declaraciones no deben ser consideradas completamente nuevas, las de Jesús. En efecto, se encontraba escrito ya en los profetas que la era mesiánica conocería un abundante derramamiento del Espíritu de Dios. Lo tenemos en Isaías, la segunda parte de Isaías, en Zacarías, la famosa citación de Joel 3, que es la que cita San Pedro en el discurso del cenáculo después de haber recibido el Espíritu Santo, ¿no? En aquel tiempo está escrito: profetizarán tus hijos y tus hijas, tendrán visiones. Después de esto, ¿no? Derramaré mi espíritu sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros sueños sonarán vuestros ancianos, visiones verán vuestros jóvenes. Se hablaba de una renovación interior que se llevaría a cabo. Con esta expresión de asombro, Jesús muestra cómo Nicodemo, maestro de Israel,
no supo ver el vínculo que une la enseñanza de Cristo con la de los profetas. Era un poco lo que Jesús le pedía, justamente, o lo que se requería en este caso. Dirá, nosotros hablamos y damos testimonio de lo que escuchamos, dirá Jesús. Aquí hay como una transición del singular al plural. ¿Por qué Jesús dice hablamos y escuchamos? El tono del lenguaje se vuelve más alto y misterioso. Hubo varios intentos de explicar el uso del plural, pero evidentemente hay otras expresiones en el Evangelio muy similares, donde Jesús hablará en plural. Puede ser en plural majestático, una asociación del testimonio del Padre al del Hijo, una alusión a Jesús y a sus discípulos, o a la futura predicación de sus discípulos. Varios autores creen que en este punto cesa el diálogo y comienzan las reflexiones del evangelista. Puede también significar que el evangelista hace suya la doctrina de Jesús y se asocia a lo que está diciendo, o bien que se asocia al testimonio de los apóstoles. Como dirá más adelante, lo que yo he visto estando junto al Padre, eso hablo. En 3.13 dirá, nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre, ese ha subido al cielo. No se ve aquí tan claro el vínculo con lo anterior. Algunos han querido ver una alusión a la ascensión de Jesús. El inconveniente es que Jesús habla en pasado, el que ha subido al cielo, todavía no había ascendido así con su cuerpo al cielo. Por dicha razón, algunos han visto una alusión más bien al origen celestial de Jesús y a su poder de dar testimonio de dicho origen. Importaría más bien el descendimiento del Hijo del Hombre y no su ascensión, ya que hasta ese momento no había subido al Padre. Sería una declaración de carácter general, más bien con valor de presente, en la que se afirmaría que solo puede ascender al cielo aquel que ha descendido del cielo. Hay semejanzas en el Antiguo Testamento. ¿Quién subió a los cielos y luego bajó? ¿Quién rastreará lo que hay en los cielos? ¿Quién subió al cielo a tomarla y la hizo bajar de las nubes? Así interpretan varios autores. Santo Tomás también lo interpreta de este modo, sobre todo de la encarnación, lo interpreta él. Dice, es el modo de indicar que había asumido una naturaleza inferior en cuanto se hizo hijo del hombre. O sea, está indicando que asumió Jesús una naturaleza inferior. Está como revelando el misterio de la encarnación, en este caso a su interlocutor Nicodemo. Brown sostiene que es posible que este haya sido el sentido original, pero que durante la predicación apostólica la frase fue interpretada como una referencia a la ascensión. Este autor, como algunos otros, supone de algún modo una composición del Evangelio un poco más tardía, posterior al apóstol. Si bien nota que en San Juan existe la tendencia a frases de carácter atemporal o indiferentes en cuanto a la sucesión de tiempo, por lo tanto, podría aquí ser un caso de estos sin necesidad de recurrir a una composición posterior, donde simplemente el evangelista toma una perspectiva atemporal. Bien, en 3.14, siempre el Evangelio de Juan, Jesús cita un episodio, a modo de figura, un episodio del libro de los números 21, 4, 9. Dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, de este modo debe ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Bien, se utiliza la figura indicada en el libro de los números, el cual también también se hace relación a este episodio en el libro de la sabiduría 16:7. Dice que el que se volvía hacia él se salvaba, no por lo que veía, sino por ti, Salvador de todos. O sea, está hablando del episodio del libro de los números, la sabiduría, que es un libro también del Antiguo Testamento, aunque más tardío, y ciertamente dice que lo que curaba a los judíos que miraban la serpiente no era en sí misma la serpiente de bronce, sino que la mirada que se dirigía a ella. Por eso, digamos, de algún modo, el hecho de que Dios le haya dicho a Moisés de hacer algo aparentemente un poco extraño, porque puede sonar idolátrico, una serpiente, porque era la mirada que se dirigía hacia ella la que salvaba, y el poder del omnipotente. De hecho,
Santo Tomás dice en su comentario que hay dos causas de la regeneración espiritual. Hasta ahora habló de la encarnación, ahora pasa a hablar de la pasión. El texto hebreo del texto masorético habla de hasta estandarte señal para Números 21-29. La versión griega redacta de otra manera y ensalzó a Moisés la serpiente como señal. Algunas de las traducciones arameas o Targum, el uso de Jonatán, hablan de lugar alto. San Juan en griego parece citar la versión de la 70 que menciona ensalzar o alzar. Y también habla de signo, y fue uno de los factores que influyó en bautizar con el nombre de signos a los milagros de Jesús, cosa que también es muy común en el Evangelio de Juan. Casi permanente, digamos. La interpretación clásica sostiene que aquí se habla del misterio de la pasión, en virtud del cual el bautismo ya aludido se hace efectivo. Eh, 3, 14, 15. Como Moisés en el desierto levantó la serpiente, así de ser levantado el Hijo del Hombre, para que quien crea en él tenga la vida eterna. Retomamos el versículo 14 y también comentamos el 15. Santo Tomás señala aquí que hay una figura profética de la pasión tomada de la antigua ley, o sea, en el contexto del libro de los Números, que hace de figura de esta realidad de Jesús, donde el Señor envió las serpientes y muchas personas murieron por culpa de sus pecados, de su murmuración, sus quejas ante Dios. Moisés fabricó la serpiente de bronce, remedio y figura de la pasión, y la puso en un asta. Es propio de la serpiente poseer el veneno y transmitirlo. La serpiente de bronce no tenía veneno, pero era figura de la serpiente venenosa. Si lo aplicamos proféticamente, Cristo no tuvo pecado, que es un veneno, pero tuvo la semejanza del pecado. En Romanos 3, San Pablo hablará de habiendo enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado. En segundo lugar, en cuanto al modo o manera en que se llevó a cabo, esta se expresa con las palabras el Hijo del Hombre debe ser exaltado, palabras que se refieren a la exaltación de la cruz. Y en tercer lugar, en cuanto a los frutos, lo indicará con la siguiente frase: para que todo lo que crea en él tenga la vida eterna. Es el fruto propio de la pasión de Jesús. Así amó Dios al mundo. De hecho, se dice en 3:16, tanto amó Dios al mundo, o de este modo amó Dios al mundo, que dio el Hijo unigénito para que todo el que crea en él no muera, sino tenga la vida eterna. El evangelista recuerda la razón teológica suprema que trajo la salvación a los hombres. El envío del Hijo unigénito al mundo por parte de Dios es una iniciativa misteriosa de su amor por los hombres. El verbo egapesen, que viene de agapao, que significa amar, está aquí en tiempo pasado, aoristo, indica un acto de amor totalmente voluntario y libre. Se diferencia de la raíz erao, que hace relación más bien al amor sensible, y fileo, que simplemente es querer en modo genérico, aunque también se usa para amistad. El amor de Dios es universal porque no se limita a un pueblo, sino que se extiende al mundo. Aquí es más propio usar justamente agapao, de agape. Dar a su hijo. El hebreo que se llama la acción de dar tiene aquí un significado completo, un auristo general, que no se limita a indicar el comienzo del don divino, la encarnación del Hijo, sino también el término de este don, el sacrificio salvador de la cruz. Hijo unigénito es una expresión que probablemente haga referencia o esté inspirada en la narración del sacrificio de Isaac. De hecho, se usa también esta palabra en Génesis 22, el sacrificio de Isaac. Y que tenga la vida eterna. La vida eterna implica la salvación definitiva. El Hijo de Dios fue enviado al mundo para que se salve por la fe. El entero versículo constituye uno de los más altos consejos doctrinales de la revelación cristiana. Jesús completará el pensamiento diciendo en 17 y 18, no envió en efecto Dios al Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no es juzgado. El que no cree ya ha sido juzgado porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. En el judaísmo existía la idea de que el Mesías, al manifestarse a Israel, llevaría a cabo un juicio. El precursor en su predicación lo presenta como un juez
que lleva el hacha en su mano para cortar los árboles infructuosos y la hoz para separar el grano de la paja. En el cuarto evangelio, estas perspectivas mesiánicas son rectificadas. El Mesías será un juez, pero este poder de su voluntad se ejercerá al final de la historia humana. Se enfatiza aquí más la idea como de Salvador, que estará presente también en el capítulo siguiente en el diálogo con la samaritana. El que cree en él no es juzgado. Cristo no vino al mundo para juzgarlo, lo dirá expresamente. Sin embargo, el juicio, como distinción y consiguiente separación de creyentes y no creyentes, tendrá lugar con su venida, ya que está en relación con la actitud que los hombres toman hacia él. Algunos lo aceptan, lo reciben, otros no. Jesús es el único medio de salvación. Los que creen en él se evitan, por lo tanto, el veredicto de condena. Los que no creen en él ya han recibido este veredicto, ya lo tienen en sí mismos. Por eso simplemente el juez no hará más que aplicarlo o hacérselos ver. El cuarto evangelista lo afirma de modo tajante. Y es claro que no considera el juicio escatológico como un acto confinado a un futuro remoto y lejano, sino como un evento que se realiza ya en el presente con la aceptación o rechazo de la fe. Justamente aquí está un poco lo que queríamos remarcar, ¿no? Aquí se ve claramente cómo Jesús propone en definitiva la buena noticia de salvación a Nicodemo, y es siempre el hombre el que libremente acepta o rechaza esta buena nueva. El que no cree se cierra al amor de Dios y cerrándose permanece en la muerte, por lo cual no se ve ni siquiera como necesaria una sentencia judicial. Dirá justamente en 5:24, quien escucha mi palabra y crea que el que me envió tiene vida eterna y no va a juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Jesús dirá en qué consiste ese juicio en 19:21, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. En efecto, porque sus acciones eran malas. Quien obra mal detesta la luz y no viene a la luz para que no se aprueben sus acciones. El que obra la verdad viene a la luz para que se manifieste que sus obras en Dios han sido hechas. Se abre una contraposición aquí entre el tema de la luz y el tema de las tinieblas. Estos términos, como el de mundo, habían hecho su aparición en el prólogo. El mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. Esto refuerza y da justa dimensión de la idea de juicio a la que se ha hecho referencia. El momento judicial de escatológico será la aplicación de un veredicto ya emanado en el tiempo presente. Quien obra mal detesta la luz. Notemos el cambio del sentido propio de las palabras. Obrar mal, detestar la luz. Detestar la luz aparentemente es un sentido más metafórico, pero es una constante en el Evangelio, ¿no? Odiar la luz o venir a la luz. Para que no sean reprobadas sus acciones. En sentido pasivo el texto griego. La Vulgata tiene un sentido que traduce de este modo: para que sus obras no se muestren dignas de condena. El rechazo de la luz depende de una obstinación interior y de no querer uniformar la vida a los dictámenes y exigencias de la verdad. El obrar la verdad es un semitismo, significa actuar en conformidad a la verdad. El texto griego presenta una paranomasia, las palabras que se asemejan fonéticamente, entre obras, que en griego es erga, y obradas, ergasmena, en Dios. Es una expresión indicativa que tiene, pese a ser indeterminada, de entender en comunión con Dios, a la luz a través de Dios. Estos últimos versículos señalan muy claramente la importancia de las disposiciones internas para recibir la luz. La teología católica subrayará la relación que existe entre la actitud de juicio y la conducta moral. Para poder abrirse a la gracia debe estar bien dispuesto y abierto a la verdad. Bien, esto lo hemos llamado el problema esencial. En realidad es Monseñor Canovai que lo llamaba así. ¿Por qué? Porque, como había dicho, es la actitud del hombre, la de Nicodemo, que piensa y reflexiona. Siente la necesidad de decir a Jesús por qué viene, darle motivo de su visita. Nadie puede hacer los milagros que tú haces si no tiene a Dios consigo. En el silencio de la noche, Jesús deja caer el velo de las parábolas. No habla en figuras en este caso, aunque usa una figura del Antiguo Testamento, pero perfectamente reconocible para su interlocutor, sino con el acento de la caridad viva y fuerte que usa cuando habla con los suyos y les revela algo, recogiendo una síntesis rápida las más altas verdades de su mensaje,
las más profundas realidades de su personalidad. Vino para salvar el mundo y se produce o se producirá un juicio del mundo. A los que manifiestan interés por la verdad se les debe proponer el problema religioso en lo esencial, el cristianismo en el sentido íntimo de su misterio. Lo esencial es que el problema religioso del hombre solo se puede plantear y resolver desde lo sobrenatural, y también se aplica al hombre moderno, aunque muchas veces el hombre moderno no quiera aceptarlo. El carácter sobrenatural de la fe. Nacimiento nuevo que nos introduce en la participación de la vida divina. Pero antes hay que abrirse al don divino y dar al alma una motivación íntima que establezca la armonía entre la fe y el pensamiento. Es necesario superar la inmanencia, abrirse a la trascendencia. Lo esencial es abrir el intelecto a la luz que viene de lo alto, que da la respuesta a esa pregunta de Nicodemo: ¿cómo puede ser esto? Bien, evidentemente, en definitiva, es el núcleo central de lo que hemos querido decir y afirmar, que Jesús propone, aun cuando Nicodemo se manifiesta con muchas perplejidades y tenía todo ese bagaje de la antigua ley. Jesús se manifiesta en modo pleno, como tal también con los demás fariseos y con los demás maestros de la ley que no querrán aceptar su mensaje. Evidentemente las dificultades que los hombres cultos encuentran acercándose a la fe son muy variadas, según los a priori filosóficos que poseen, pero al menos entre aquellos que sienten una cierta simpatía hacia la religiosidad, la actitud más difundida será la de reducir la fe y la vida religiosa a una necesidad de la vida afectiva, a una aspiración del sentimiento. Y sin embargo, sabemos que justamente no es así. La fe tiene sobre todo un carácter intelectual, porque se asienta en la inteligencia. Diría casi que el alma del espíritu moderno se encuentra en el principio de inmanencia, en esta deificación del yo humano, que atribuye a nuestro pensamiento la autonomía y la actividad creativa del pensamiento divino, que concibe al intelecto como algo cerrado en sí mismo, autosuficiente, cuyo devenir es idéntico al mismo acto del absoluto. Ante esto, Jesús habla de lo que después también dirán los apóstoles: hemos visto y hemos oído. San Juan lo dirá claramente. En la necesidad de hacer nacer de nuevo al hombre, rehacer en el pensamiento la concepción misma del pensamiento, contra los desvíos de la filosofía moderna. Lo esencial será pues abrir el intelecto a la luz que viene de lo alto, mostrar cómo Él, precisamente porque es la facultad de un absoluto que trasciende la experiencia, es distinto del ser de aquel que lo piensa, puede llevarnos hasta Dios. ¿Cómo puede hacerse esto? Con la gracia de Dios, pero también con nuestro ejemplo, con nuestra colaboración. Ciertamente que creo que también esto tiene mucha aplicación hoy día, incluso en la misma iglesia, donde desgraciadamente la crisis del progresismo ha traído tanta confusión, tanta irracionalidad en muchos, de modo que ya no más se refugian en lo que es el tesoro de la filosofía perenne, la teología de todos los tiempos y la teología racional, especialmente de San Tomás de Aquino, sino que lo reducen a un plano sensible y ciertamente en ese sentido no pueden tener ninguna victoria sobre el mundo. Hace falta la inteligencia que trascienda justamente. Y también es un ejemplo para nosotros, incluso religiosos, que seguiremos seguir a Jesús, de no tener miedo a lo que es la purificación de la fe. En el libro Quiero ver a Dios hay un capítulo en la sección 3, Fe y Contemplación Sobrenatural. Se habla de la necesidad de los dos elementos principales de la fe, la oscuridad de la fe y la certeza de la fe. Pero dice justamente que esta oscuridad de la fe no afecta a esa certeza de la fe. Por lo tanto, las tentaciones contra la fe, que pueden venir a veces muy agudas, no afectan la certeza de la fe. Seguimos teniendo certeza de la fe, en la medida que queremos ser fieles a ella. Que Dios nos conceda entonces esta fidelidad, como de algún modo también la tuvo Nicodemo con la ayuda de Jesús
al menos para tratar de reconocerle en algo. Jesús hará el resto. Bueno, que tengan ustedes entonces muy buenas tardes. Hasta luego.